Muy buenas tardes, doctor. Voy a presentar mi análisis del sistema nervioso. Para empezar, voy a iniciar con lo que es el sistema nervioso central, ¿verdad? Y luego continúo con el periférico. Eh, el sistema nervioso central se divide en dos partes, que es el encéfalo y la médula espinal. Bueno, acá tengo una maqueta. Voy a tratar la manera de explicar. Bueno, el encéfalo lo encontramos en la parte de acá. Asimismo tenemos el cerebelo, ¿verdad? En la parte de acá. El tallo cerebral, que va acá, pero se le cayó. Las glándulas pituitarias, que las encontramos en el centro, más o menos. El hipotálamo y el tálamo, ¿verdad? Asimismo su corteza cerebral. Y lo que es el cerebelo, que el cerebelo es encargado de regular las emociones que nosotros tenemos. Ayuda también a los procesos cognitivos, ayuda a la coordinación motora. Por ejemplo, la coordinación motora hace que yo pueda tomar el lapicero. Lo que es el tallo cerebral, que esto controla la respiración, ayuda a que controla que nosotros podamos respirar. A nuestro sistema digestivo también es muy importante en lo que es nuestro cuerpo, y lo que es las glándulas pituitarias, perdón, que estas son, es una glándula de control maestro, ya que eh, en la glándula pituitaria es donde se secretan diferentes tipos de hormonas en nuestro cuerpo, tal como la del crecimiento, ¿verdad? Eh, y el hipotálamo, el hipotálamo es encargado de controlar el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Eh, y, el, y el sistema endocrino. Por último, el tálamo. Eh, el tálamo es encargado de la incrementación de la conciencia y la memoria de nuestro cuerpo. Es el que nos ayuda a recordar eh, diferentes cosas. También tenemos lo que es la corteza cerebral. Bueno, acá tenemos más o menos el lóbulo frontal, acá el lóbulo frontal, temporal, parietal y el occipital. El lóbulo temporal, ¿verdad? El lóbulo temporal, el lóbulo temporal nos ayuda a que nosotros podamos reconocer voces. Por ejemplo, la voz de mi papá, de mi mamá, podemos reconocer a sí mismo la persona quien nos está hablando. Auditivo también podemos, un ejemplo, si bocina un auto, podemos reconocerlo, o una canción. También nos ayuda el lóbulo temporal, al control motor, al equilibrio, ¿verdad? Para que nosotros tengamos un equilibrio. Lo que es el lóbulo frontal, esto nos nos ayuda en nuestra personalidad, de cómo somos. Por ejemplo, si alguien nos hace una broma, cómo la tomemos, qué gestos hagamos, cómo nos relacionemos con las personas, ¿verdad? Esto es con el lóbulo frontal. Ya con el lóbulo parietal tenemos lo que es la sensibilidad. Por ejemplo, si yo me pincho, o también con procesos de lenguaje, y también nos ayuda como a pensar más, a hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, todo lo que tenga que ver con números. Y por último, ¿verdad? En el área posterior, el lóbulo occipital. Ya en el lóbulo occipital nos ayuda a reconocer
colores, hacer memoria, por ejemplo, de imágenes. Pues alguien me pregunta, por ejemplo, qué color es este, azul, blanco. Si tuviéramos algún problema, probablemente fuera, yo dijera rojo o verde, ¿verdad? Y finalizando con el sistema, con la parte del encéfalo, continúo con la parte funcional de la médula espinal, ya que la médula espinal es encargada de transmitir las sensaciones motoras, ¿verdad? Pero esta es encargada también de procesar la información de nuestro cuerpo, o sea, lo que nosotros estamos tocando, y permite una reacción inmediata a algunas cosas. Por ejemplo, y se divide, esto para que lo podamos comprender, se divide en los segmentos de la espina, ¿verdad? Como es las cervicales, el dorsal, lumbar sacra. Entonces, para que podamos comprender cómo es la función en las cervicales, tenemos lo que es movimiento de la cabeza, nos ayuda a la respiración, a que nosotros podamos respirar mejor, movimiento del cuello, movimiento de los hombros, tanto brazos y dedos, ¿verdad? Llanas dorsales, es encargada de regular la temperatura y estabilidad del tronco. Y por último, las últimas dos, ¿verdad? Lumbar sacra, lo que es la eyaculación o movimientos de la cadera. Y por último, lo que es la sacra, que acá es, por ejemplo, si yo tengo movimientos de los pies, pues, o sea, si tuviera una lesión sacra, no tuviera movimientos de los pies, flexión de las rodillas, asimismo, ¿verdad? No hubiese erección y tuviera problemas de actividad de los intestinos y vejiga. Bueno, asimismo también está el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios que se extienden desde el encéfalo hacia la médula espinal, y este cuenta con tres tipos de nervios, que es el nervio sensitivo, motores y mixtos. Pues los nervios sensitivos, que son encargados de transportar las señales desde diferentes partes del sistema nervioso central, y los motores, ¿verdad?, que transportan el orden de respuesta del sistema nervioso central, y el mixto, pues son, podría decirse, los dos unidos. Y entonces estos se dividen en nervios craneales y nervios espinales. Pues los nervios craneales obviamente salen del cráneo, ¿verdad? Y son los 12 pares craneales que ya conocemos, como el nervio olfatorio, el óptico, los demás, ¿verdad? Y por el otro lado, en los nervios espinales, pues ya los que había mencionado, como los nervios cervicales, dorsales, lumbares y sacros. También existen sistemas somático como autónomo, ¿verdad? Que el somático, que es encargado de regular la actividad que controlan conscientemente el movimiento del esqueleto y músculos. El sistema autónomo es aquella que regula la actividad de las vísceras, que en este caso serían como de forma voluntad, y de acá lo hace por medio del sistema nervioso parasimpático y el simpático. Bueno, para que podamos comprenderlo, ¿verdad? El nervio parasimpático y el simpático es como
todo lo contrario de uno al otro, no trabajan juntos, por decirlo así, sino que o sea, no es la misma no es una sola función, sino que sí con un propósito. Por ejemplo, si el nervio parasimpático contrae la pupila, entonces viene el nervio simpático y dilata la pupila. Entonces, como para llevar un orden estable, la estimulación salival o la salivación, que esto lo hace el nervio parasimpático, y viene el nervio simpático y inhibe la salivación. La relajación de las pulsaciones, por ejemplo, del corazón. Si el nervio parasimpático contrae, viene el nervio simpático y relaja. Por ejemplo, la contracción de la vejiga también. Si hay contracción de la vejiga, es gracias al nervio parasimpático, y viene el nervio simpático y relaja, ¿verdad? Bueno, esta ha sido mi explicación. Muchas gracias.